Así nos saludamos ya a Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos en el Congreso. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Era la primera vez que escuchaba algo de lo de la noticia de Trump, ¿no? Sí, que nos ha sorprendido a todos esta mañana de que va a denunciar o a investigar, con lo que ello implica, a los humoristas que les hagan parodias. ¿Cómo lo ve? Una mala política. Una mala política porque primero tienen todo el derecho a hacerla, no por su persona, sino porque es el presidente y todos los que están o estamos, ¿no?, en la vida pública, pues tenemos que aguantar que no solo que se hagan parodias, sino incluso pues que se digan cosas desagradables sobre nosotros, ¿no? ¿No? Y ustedes están diciendo muchas cosas y de todos los partidos, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, de los fichajes. Les comparan como un club de fútbol, o sea, que son los que más están invirtiendo en fichajes. Sin embargo, ha habido algunas críticas internas dentro de la plantilla, digamos, los canteranos, por completar el símil futbolístico. ¿Ha valido la pena? ¿Han reflexionado si han sido demasiados fichajes y cómo se han producido por todo el ruido que ha generado? La verdad es que nosotros ya advertimos de eso, ya lo anunciamos, porque a nosotros nos parece que es exactamente lo que tiene que hacer una organización, en cualquier caso una organización, ¿no?, que quiera conseguir unos fines, pero en el caso de una organización política, pues sigue siendo lo mismo: atraer talento, atraer a gente por sus méritos, y como en cualquier otra organización social, pues la condición humana pues es así, y hay quien cree que tiene mejor derecho que otros por llevar un tiempo más allí. Eso es normal, es humano, es muy natural, pero existe una estrategia, existe un principio que es que el mérito y el talento son clave y son la base. No hablamos de cualquier cosa, hablamos de llegar al gobierno de España, de gestionar la cosa pública y de acometer algunas grandes empresas como la regeneración, la modernización de España, y garantizar la unidad que está en cuestión por la amenaza a la integridad territorial, como todos sabemos. Ante estas grandes cuestiones, nosotros vamos a primar siempre el talento y el mérito, por encima de ciertas antigüedades que no se sabe muy bien. Y las críticas, ha habido críticas, incluso divisiones, por el método, por las primarias. Empezó todo con Castilla y León. Por cierto, ¿se sabe ya qué pasó en Castilla y León? ¿De dónde surgió el fraude? Hay alguien que habla de pucherazo, ustedes de error. ¿Se sabe algo de por qué se produjo? Error o no, lo único que está claro es que antes de 24 horas el Comité de Garantías, que es un órgano independiente del partido, anuló una serie de votos, de tal modo, anuló tantos votos como para que cambiara el ganador de esas primarias. Por las quejas del, claro que, en ese momento, perdedor. El Comité de Garantías naturalmente actúa a instancias de alguien, eso está claro, ¿no? Como cualquier órgano de ese tipo. Pero fíjese, yo quiero subrayar dos cosas. La primera es que yo entiendo, es decir, yo acepto y entiendo, y me parece muy bien que usted me lo pregunte, pero que otros partidos políticos que no hacen primarias ataquen eso me parece un poco más raro. O que las hacen, pero que después cambian el resultado con un dedazo. Por lo tanto, en primer lugar, son primarias. En 4 años hemos tenido 300 procesos de primarias. Y esta es la primera vez que se plantea una cuestión así, que hay una incidencia de este tipo. Se ha arreglado en cuanto a su resultado, y en este momento el Comité de Garantías está investigando lo que pueda haber sucedido. Insisto, que es un órgano independiente y que extraerá sus propias conclusiones. ¿Se podría recuperar el viejo método analógico del voto en urna? Digo porque los telemáticos están provocando algunos problemas. No sé si es posible o no. Claro, pero entonces ¿cuánta gente votaría? Si ya a la gente le da una cierta pereza votar, imagínese usted que encima se lo ponemos difícil, es decir, que haya que trasladarse físicamente a un sitio. El tema analógico es muy complicado, volver a él para votaciones de este tipo, y el digital pues tiene los problemas que tiene, porque oiga, hay hackers, existen hackers. En el Ministerio de Defensa ha habido un hacker metido 3 meses. Imagínese la de protecciones que debe haber ahí dentro. Hace poco se hablaba de un hacker que ha dicho que la empresa que va a hacer el recuento de las elecciones europeas y municipales en España
Hay un hacker que dice, yo puedo manipular o yo puedo cambiar el recuento. Oiga, existen hackers, existe gente que se dedica a perseguir a los hackers, pero estamos en la era digital. Todo lo que se pueda hacer digitalmente, intentemos ahorrarle trabajo a la gente. Y también fue comentado el hecho de que se prescindiera de una empresa externa para, usted lo habrá leído en la prensa, para acometer estos procesos que los asume más bien el partido. Esto puede llevar a los que pierden normalmente a decir, bueno, esto no es tan limpio como quisiéramos. No, pero vamos a ver, si es que el que pierde, hombre, el que pierde está en su derecho de recurrir. Y de momento, de los recursos que ha habido ante el Comité de Garantías, hay uno que ha prosperado, que es el de Castilla y León. Y hay otros que no han prosperado. Si alguien preventivamente quiere recurrir y decir, por si acaso, pues tiene todo el derecho del mundo. Pero yo insisto, el órgano que está previsto para esa finalidad funciona deprisa. Y sobre todo, es que es independiente. Nosotros no podemos ni decirle lo que ha de hacer, ni meterle prisa, ni dilatar su tarea. Funciona de forma independiente. Pero serán conscientes de que algo se habla en los medios de esto, porque también trasciende pues algunas quejas en Cantabria, en Castilla y León, sí, en Castilla-La Mancha. Incluso hemos escuchado este fin de semana a Rivera apelar a la unidad. Si no hubiera un malestar interno, sobraría esa apelación a la unidad, ¿no? Pero mire, yo creo que eso tiene más que ver con lo que decíamos al principio, que en cualquier organización humana, pues cuando hay incorporaciones nuevas que vienen por su talento y por su mérito y no estaban allí, pues el que estaba allí cree que tiene más derecho que otros. Eso es eterno, sucederá siempre porque está en el ser humano reaccionar así. Pero nadie puede darse de nuevas con eso, porque hace más de un año, en una convención que hicimos, una reunión de todos los responsables institucionales del partido, se dijo así, se dijo, quien esté pensando en las listas no irá en las listas. Es que, vamos a ver, nosotros no podemos estar perdiendo el tiempo con eso, porque, insisto, lo que queremos es gobernar España y lo que queremos es regenerar las instituciones, queremos modernizar la economía española y queremos asegurar que España no se rompe. Y cuando los cometidos que nos proponemos son tan ambiciosos, no vamos a estar con tonterías de si este llevaba aquí 3 años y el otro acaba de llegar. Lo que vale es quién sabe hacer mejor ese trabajo. Y de ahí vienen los fichajes recientes de personas tan válidas como Sara Jiménez, como Marcos de Quinto o como Edmundo Val. Quedan 41 días exactamente para las elecciones. Estamos a 18 de marzo y van a ser 28 de abril. ¿Cómo van valorando las encuestas que salen? Porque imagino que, a margen de ese mantra de que las verdaderas encuestas son las de las urnas, sí, algo estarán viendo, ¿no? Ese tópico se dice siempre, pero bueno, se dice porque es verdad, como algunos otros tópicos. No, hombre, las encuestas, nosotros no tenemos un historial de podernos fiar mucho de las encuestas, porque nunca nos han dado los resultados que luego hemos sacado. En los dos sentidos, pero si usted se fija, por ejemplo, en las últimas, en las más recientes, la verdad es que las encuestas nos han infravalorado. Las encuestas nos infravaloraron en Andalucía y nos infravaloraron en Cataluña. La media en Cataluña, por ejemplo, era 26 escaños, sacamos 36. Yo supongo que todas las casas de demoscopia hacen, no lo supongo, lo sé, lo doy por hecho, hacen su trabajo lo mejor que saben y aplican las correcciones de acuerdo con sus criterios técnicos. Pero también es cierto que el escenario español ha cambiado tanto, hemos pasado del bipartidismo a un pentapartidismo en poco tiempo, me refiero como partidos de ámbito nacional, y con partidos que no tenemos quizás suficiente histórico para que los técnicos, para que los estadísticos hagan las proyecciones de manera muy fiable. Yo creo que esa es la razón de que haya cierta volatilidad. Y luego está la volatilidad connatural de un país donde el 35%, según los últimos datos que conozco, todavía no sabe quién va a votar. Es que, claro, si usted tiene un 35% de indecisos, ¿cómo va a hacer proyecciones? Ya no de porcentaje, de escaños ya, es que es ciencia ficción.
Hay análisis que dicen que desde la manifestación de Colón se ha producido una reducción en el apoyo, o por lo menos lo que muestran las entrevistas de las encuestas, de los partidos que convocaron la manifestación de Colón. ¿Esto han hecho análisis de ello? ¿Han analizado también si les perjudica o no haber sido tan radicales a la hora de decir no voy ni a hablar con el Partido Socialista de Pedro Sánchez? No, bueno, yo no creo que esa sea una posición radical. Yo creo que era una posición necesaria porque Ciudadanos nació para presentarle la batalla política e intelectual al nacionalismo. Cuando comprendimos que el señor Sánchez tenía no la vocación que parecía cuando hicimos el pacto del abrazo, sino lo que los hechos demostraban después, y que lo que se proponía básicamente era aplicar el appeasement, el apaciguamiento, y apoyarse siempre que lo necesitara en Convergencia, bueno, en PDeCAT, en Esquerra Republicana, en Bildu y en el PNV, por supuesto, y en Podemos, ¿no? Pero ahora me centro más en los nacionalistas, vimos que nosotros íbamos a ser incompatibles. Incompatibles en cuanto a programas de gobierno conjuntos, coaliciones, pactos de investidura, pactos de legislatura, compatibles, por supuesto, para los grandes pactos de Estado, como es natural, pero que con el señor Sánchez en concreto, con el PSOE del señor Sánchez, es decir, con el PSOE, porque no hay otro PSOE que el del señor Sánchez, esto está claro, nosotros no íbamos a pactar. Y eso fue una decisión unánime de la Ejecutiva porque estaba en contra de todo aquello que considerábamos políticamente y civilmente sagrado. La manifestación de Colón, oiga, la manifestación de Colón es cierto que la convocó el señor Rivera, pero también es cierto que allí acudieron los ciudadanos que quisieron acudir. No nos arrepentimos de nada, todo lo contrario. Creemos que había que dar una muestra pública de que, del mismo modo que se hizo en Barcelona en su día, con más afluencia porque acababa de suceder el golpe de Estado, pues que los españoles en su mayoría no queremos que se den ventajas a quienes han dado un golpe de Estado. Lo que queremos es que se les frene en seco. Y eso es lo que Ciudadanos se compromete a hacer cuando llegue al gobierno, frenar en seco a los separatistas. Empezamos con el turno de preguntas. Jesús Maraya. Sí, señor Girauta, usted mismo las ha repetido aquí. Dos banderas de Ciudadanos desde el primer momento han sido la regeneración y la transparencia. En el asunto del pucherazo de Castilla y León, lo más sorprendente a mi juicio es la ausencia de explicaciones concretas posterior. Y le puedo citar, desde Infolibre llevamos una semana planteando 6 preguntas muy concretas, que no las voy a repetir aquí porque me comería el tiempo de todo el mundo, pero le pongo un ejemplo. Se dijo que, bueno, que había sido un error del sistema, un error informático y demás. ¿Cómo se explica que 82 votos en el sistema beneficien solo a una persona, que es la candidata oficial que se presentó frente al que había sido elegido por el partido? Bueno, vamos a ver. Yo no sé, yo no diría que es un error porque no sé si es un error o no es un error. Por tanto, quien lo ha dicho, en fin, según su criterio. Lo que hemos tenido, evidentemente, es una anomalía que afortunadamente, como he dicho, se corrige antes de 24 horas. Es decir, que los efectos políticos que ese incidente provocaba se corrigieron de manera casi inmediata. Sí, pero no se ha explicado ni el quién, ni el cómo, ni la responsabilidad. Eso que está pidiendo, y que hace muy bien en pedir, porque la prensa está para eso, para investigar estas cosas, yo le doy mi palabra de que si yo lo supiera se lo contaría. Pero es que eso, quien se encarga de ello, es un órgano independiente que se llama Comité de Garantías y está investigándolo, está en ello. Entonces, ustedes tendrán las debidas explicaciones en el momento en que ese comité, sobre el cual nosotros no podemos incidir ni presionar, se pronuncie. Pero yo soy el primer interesado en saber cómo ha sucedido eso para que no vuelva a pasar. Porque eso, después de 300 procesos de primarias durante 4 años, es la primera vez que sucede. Y por lo tanto, soy el primer interesado. Bueno, hay críticos en Ciudadanos que dicen que no es la primera vez. Otra cuestión es que puedan demostrarlo, ¿no? Pero entonces, ¿usted cree que esa investigación vamos a tener los resultados y se va a responder a todas esas incógnitas? Estoy convencido. Elsa.
Buenos días. El candidato que perdió en las primarias de Cantabria ha pedido hoy, ha pedido este fin de semana que se revisen los resultados porque han detectado que 20 votos salieron del mismo terminal, otros 9 de otro. Quería saber si al partido le consta que pueda haber ahí también algún tipo de irregularidad en Cantabria y si a la vista pues, del caso de Castilla y León y ahora las sospechas que se extienden un poco por otros territorios, si no se plantean reformar el sistema de voto telemático para ofrecer más seguridad a los militantes, ¿no? A la hora de votar. En primer lugar, el Comité de Garantías se ha pronunciado ya respecto a estos recursos y no advierte ninguna anomalía. Otra cosa es que, aprovechando que ha habido una noticia en ese sentido, pues quienes han perdido digan ahora es el momento en el que yo puedo hacer más daño, porque hay quien está en las organizaciones para ver cuándo puede beneficiarse mejor él personalmente y hay otros que estamos desde épocas en que era carísimo, tenía un coste altísimo para nuestra vida privada y profesional dedicarnos a la política por el lugar en que lo hicimos y por el modo en que lo hicimos. Claro, en todos los proyectos hay gente que persigue solo su interés personal y hay gente que persigue que su interés personal coincida con la estrategia del partido y con los intereses generales. Yo estoy con esta segunda gente. Los otros, mire usted, a mí no me interesan. Ahora bien, tiene todo el mundo el derecho a hacer eso. Claro, lo puede hacer. Oiga, pues yo quiero saber si en este caso, muy bien, lo han hecho. El Comité de Garantías se ha pronunciado. No ha habido ninguna irregularidad. ¿Estamos abiertos a mejorar el sistema? Claro, siempre, todos los días. Es decir, hay formas de que ese sistema sea más fácil de manejar, garantice mejor la identidad de quien vota, imposibilite la penetración de elementos extraños. Pero no solo nosotros, yo creo que eso le pasa a los bancos, a la administración pública, a cualquier empresa. ¿Pero se va a hacer esa reforma a corto plazo? Pues esa reforma, es decir, vamos a ver, yo no me dedico a las cuestiones informáticas porque soy un ignorante en eso, pero lo que sí sé es que todo lo que redunde en mayor transparencia y seguridad se va a incorporar, claro. Vieito. Sí, señor Girauta, buenos días. ¿Qué tal, don Vieito? Vamos a ver, en la línea de la pregunta que le había hecho Xavi de que no van a apoyar al Partido Socialista, que es una decisión de la Ejecutiva a tenor de la deriva pro entendimiento excesivo con las ideas independentistas. Hay quien, sin embargo, dice que como sumen de verdad entre el PSOE y Ciudadanos, al final ustedes van a acabar cediendo. Es decir, que no es la primera vez que el Partido Ciudadanos dice que no a una situación y finalmente acaba cediendo a esa situación, entre otras cosas porque incluso puede haber mucha presión de la opinión pública para decir, hombre, sería bueno que mejor que el Partido Socialista se apoye en Ciudadanos que se apoye en partidos independentistas. Bueno, pues mire, no. No porque el señor Sánchez no es el señor Sánchez solo. El señor Sánchez va acompañado del señor Torra, y va acompañado del señor Rufián, y va acompañado de Bildu, y va acompañado de un partido antisistema como Podemos. El señor Sánchez... Lo que se trata es de que no vaya con ellos. Ya, pues yo le digo que la única forma que tiene el señor Sánchez de gobernar es yendo con ellos. ¿Por qué? Pues por lo que hemos vivido estos meses. Porque nosotros hemos visto a un señor Sánchez que presentaba una moción de censura diciendo que iba a convocar elecciones inmediatamente y lo primero que hizo fue colocar a más de 500 personas, de amigos suyos, en puestos clave. Aquí el criterio es el contrario al del mérito y el talento. Ser miembro de su ejecutiva o ser amigo suyo merece dirigir los paradores, el centro de investigaciones sociológicas o lo que haga falta. Pero eso no solo es por prolongarse en el poder, que también. Es que el prolongarse en el poder se hace a cualquier precio. Y si el precio es tratar al señor Torra como si fuera un jefecito de Estado en una cumbrecita de la señorita Pepis, lo hace. Y si lo hace
al precio de cogerle un papel con 21 puntos donde se dice que la policía y la Guardia Civil son franquistas, que el derecho a autodeterminación les asiste y que la monarquía hay que derrocarla, pues en vez de devolverle el papel, dice, pues ya lo hablaremos y vamos a poner un relator o un intermediario. Oiga, se lo diré con todas las letras, con mayúsculas, subrayado y en rojo. No gobernaremos nunca, ni pactaremos nunca con el señor Sánchez ni con el PSOE después de estas elecciones generales. Por lo tanto, el señor Sánchez solo puede gobernar con los separatistas. Nos quedan 30 segundos para pregunta y respuesta, Bueno, Pedro. parece que ha quedado muy claro, ¿no? Siguiendo con el tema de Castilla y León, solamente quería saber qué va a pasar ahora con Silvia Clemente, porque hay muchas interpretaciones. Bueno, estamos ya fuera de tiempo, señor Girauta, lo más rápido. Vale, lo más rápido. Pues no lo sabemos, no lo hemos decidido y pedimos respeto para el 47% de los militantes, de los afiliados en Castilla y León que votaron a Silvia Clemente, y yo pido personalmente respeto por ella, que me parece una persona muy apreciable y muy respetable. Concluimos aquí. Muchísimas gracias, Muchas gracias por a ustedes. atender la invitación de los desayunos. Vamos con el tiempo.